días, el día de hoy les vamos a exponer acerca del sistema genital masculino. Nuestro equipo está conformado por Gama Bomborstel, Alexia Valentina, Desiga Barraza Shesid, Legaspi Rodríguez Carla Jaide y Román Soto Dante Eduardo. Generalidades del sistema genital masculino. El sistema genital masculino está formado por los testículos, las vías espermáticas, las glándulas sexuales accesorias y los genitales externos que comprenden al pene y al escroto. Las glándulas sexuales accesorias también están comprendidas por vesículas seminales, la próstata y las glándulas vulvorrectales. Las principales dos funciones de los testículos es la espermatogénesis, que es la producción de espermatozoides llamados gametos masculinos, y la esteroidogénesis, que es la síntesis de andrógenos. Los andrógenos, sobre todo la testosterona, son indispensables para la espermatogénesis, ya que cumplen una función muy importante para el desarrollo del embrión XY y este pueda obtener el genotipo masculino. Los testículos son órganos ovoides pares que están dentro del escroto y fuera de la cavidad abdominal. Cada testículo se encuentra suspendido en el extremo de un saco músculo-facial alargado, que está en continuidad con las capas de la pared anterior del abdomen y se va a proyectar dentro del escroto. Los testículos también se encuentran conectados con los cordones espermáticos a la pared abdominal y están adheridos al escroto por ligamentos escrotales, que estos son los restos del gubernaculum testis. Determinación del sexo. La diferenciación de género se logra a través de una cascada de activaciones génicas. El sexo genético queda determinado por la fecundación, ya sea por la presencia o ausencia del cromosoma Y, mientras que en el sexo gonadal es determinado por el gen SRY. Este se encuentra situado en la región determinante sexual del brazo corto del cromosoma Y. El factor denominante testicular codificado por el gen SRY va a poseer un dominio molecular que se va a fijar en una región específica del ADN y va a alterar su estructura. El ADN afectado va a formar una asa que va a permitir la unión de otros factores de transcripción, pero estos a su vez van a determinar otros genes que inician la formación no solo de los testículos, sino también de otros órganos sexuales masculinos. Hay ciertos genes que también se expresan al mismo tiempo que el gen SRY. Por ejemplo, puede ser el gen del tumor de Wilms-1, que este va a ser necesario para el desarrollo del sistema urogenital y para la regulación de la transcripción del SRY. También está el gen que es el gen SRY Box9. Este está en la región determinante sexual y es encontrado en las crestas genitales. Este va a activar el gen AMH, que es responsable de la síntesis del factor inhibidor mülleriano. El gen del factor esteroidógeno 1, que va a ser el que regula la expresión de varios genes esteroidógenos. Y por último, el gen DAX1, que la activación de este receptor va a suprimir el gen SRY durante la diferenciación sexual gonadal y su mutación causó hipoplasia suprarrenal congénita. Los testículos se desarrollan retroperitonealmente en asociación estrecha con el sistema urinario, en la pared posterior de la cavidad abdominal. Los testículos tienen tres orígenes. Número 1 es el mesodermio intermedio, que es el que va a formar las crestas urogenitales en la pared abdominal posterior y también va a dar origen a las células Leydig y a las mioides. Número 2, el epitelio mesodérmico, que es el que va a cubrir estas crestas y también va a dar origen a los cordones sexuales primarios, los cuales van a originar a las células de Sertoli. Y por último, número 3, las células germitivas primordiales, que estas van a migrar desde el saco vitelino hacia las gónadas en desarrollo, donde se van a incorporar los cordones sexuales primarios. Allí es donde se van a dividir y diferenciar en espermatogonos. Estructura del testículo. Los testículos tienen una cápsula de tejido conjuntivo de gran espesor llamada túnica albuginea. Esta está encargada de cubrir a cada testículo y por la parte interna de esta cápsula se va a encontrar la túnica vasculosa. Esta es una lámina de tejido conjuntivo laxo y va a contener vasos sanguíneos. Cada testículo va a estar dividido alrededor de 250 lobulillos mediante tabiques incompletos de tejido conjuntivo. Cada lobulillo testicular consiste en alrededor de 1 o 4 túbulos seminíferos en los que se producen espermatozoides y a la vez una estroma de tejido conjuntivo, en la que hay células interciliares de Leydig y estas van a producir testosterona.
Estos túbulos consisten en un epitelio seminífero con una túnica propia. Cada túbulo seminífero tiene una longitud de 50 centímetros y un diámetro de entre los 150 a los 250 UM. El epitelio seminífero es un epitelio estratificado complejo y está compuesto por dos poblaciones celulares básicas. La primera son las células de Sertoli, que estas son células cilíndricas con imaginaciones apicales y laterales extensas, por lo cual van a rodear a las células espermatógenas contiguas y van a ocupar los espacios que hay entre ellas. Estas células también imparten organización estructural a los túbulos que se extienden a través de todo el espesor del epitelio seminífero. Los cordones sexuales primitivos consisten en células germinativas primordiales en células precursoras de las células de Sertoli y una capa de células mioides. Más tarde estos cordones se van a diferenciar a cordones seminíferos que van a dar origen a los túbulos seminíferos, a los túbulos rectos y a la red testicular. Estos, en la primera etapa de desarrollo de los testículos, van a aparecer en la pared abdominal posterior como primordios derivados de las crestas urogenitales. Durante esta etapa, el embrión va a tener esa potencialidad de convertirse ya sea en varón o mujer. También en esta etapa inicial, las células de Sertoli que se desarrollan dentro de los conductos testiculares van a producir otra sustancia hormonal. Esta sustancia es llamada como factor inhibidor mülleriano y es una estructura molecular. Hablamos de una glucoproteína que es grande y va a inhibir la división celular de los conductos paramesonéfricos y también a su vez va a inhibir el desarrollo de los órganos genitales femeninos. Es importante saber que tanto el desarrollo como la diferenciación de los genitales externos van a ocurrir al mismo tiempo, y esto se debe a la acción de la dihidrotestosterona, que es un producto de la testosterona mediante la quinta alfa reductasa. Si no hay dihidrotestosterona, tanto sin importar el sexo genético como gonadal, los genitales externos van a seguir un modelo femenino. Las células espermatógenas se dividen y diferencian en espermatozoides maduros. Estas células derivan de las células germinativas primordiales originadas en el saco vitelino que colinizan a las crestas gonadales. Esto ocurre durante la etapa inicial del desarrollo de los testículos. Las células espermatogóneas se organizan en capas más definidas de desarrollo progresivo entre las células de Sertoli contiguas. Las células espermatogóneas que son inmaduras se les denomina como espermatogonios y se ubican o se apoyan sobre la lámina basal, mientras que a las que se les denomina como maduras se les llaman espermátides y estas están adheridas a la porción apical de la célula de Sertoli en contacto con la luz del túbulo. Las Leydig. Estas son células poliédricas grandes y eosinófilas que normalmente contienen inclusiones lipídicas. También tienen el pigmento lipofuscínico y cristales citoplasmáticos, que son denominados como los cristales de Reinke. La espermatogénesis es el proceso por el cual un gameto masculino va a pasar por distintas fases para poder lograr convertirse en un espermatozoide. Este proceso se lleva a cabo en los testículos del hombre, específicamente en los tubillos seminíferos, y comienza en la pubertad. La espermatogénesis se divide o se clasifica en tres fases: la fase espermatogónica, la fase espermatocítico-meiosis y la fase espermátide o espermiogénesis. A continuación voy a explicar cada una de ellas. En la fase espermatogónica tenemos que se encuentra la división de las espermatogonias. Cuando una espermatogonia aumenta su volumen, se produce o se transforma en un espermatocito. Esta fase comprende tres tipos de espermatogonios: los tipo A oscuros, los tipo A claros y los tipo B. En los tipo A tenemos que es una célula de un núcleo ovoide con cromatina granular intensamente basófilo. Los tipo A claros es igual a un núcleo ovoide con cromatina granular pero poco teñidos. Y los tipo B es una célula con cromatina condensada que se encuentra alrededor del núcleo central. En la fase espermatocítica o meiosis es la fase espermatocítica donde los espermatocitos primarios sufren meiosis para producir
para reducir tanto la cantidad de cromosomas como el contenido de ADN. Se hace o se produce una división mitótica de los espermatogonios tipo B que producen espermatocitos primarios. La meiosis 1, que trae como consecuencia la reducción de la cantidad de cromosomas, igual que la cantidad de ADN, al estado haploide. Encontramos también que hay unos cromosomas llamados cromosomas homólogos apareados que reciben el nombre de tétradas porque están compuestos por 4 cromátides que intercambian material genético en un proceso conocido como recombinación o crossing over. En esta imagen podemos ver un poco más lo que ya se ha explicado. Es un diagrama esquemático de las 3 fases: la fase espermatogónica, la espermatocítica y la fase espermátide. Cada una de estas va a sufrir mitosis, meiosis 1, meiosis 2 y la espermiogénesis. Podemos ver que en la fase espermatogónica están los espermatogonios tipo A oscuros, los tipo A claros y los tipo B. En la fase espermatocítica están los espermatocitos primarios, que van a sufrir meiosis 1, los espermatocitos secundarios, que van a sufrir meiosis 2, y en la espermiogénesis podemos ver que se empiezan a formar los espermatozoides. Estos van a ser fagocitados por las células de Sertoli y se van a desprender para poder desplazarse. En la última fase de espermátide o espermiogénesis se van a formar las espermátidas, que son células preliminares de los espermatozoides. Esta fase se subdivide en 4 fases, que es la fase de Golgi, la fase de casquete, la fase de acrosoma y la fase de maduración. En la fase de Golgi, esta fase se caracteriza por la presencia de gránulos Paz, que es ácido periódico de reactivo de Schiff, que son positivos que se acumulan en los complejos múltiples de Golgi en la espermátide. La fase de casquete: en esta fase la vesícula acrosómica se extiende sobre toda la mitad del anterior del núcleo y está modificada, por eso es que recibe el nombre de casquete o capuchón acrosómico. En la fase de acrosoma, esta fase de la espermátide se reorienta de modo que la cabeza se enclava profundamente en la célula de Sertoli hacia la lámina basal. Y por último tenemos la fase de maduración, que en esta última fase de remodelación de la espermátide se reduce el exceso del citoplasma alrededor del flagelo para formar un espermatozoide ya maduro. Ciclo del epitelio seminífero. Estos ocurren porque hay puentes intercelulares entre la progenie de cada par de espermatogonios tipo AP. Todas las fases ocurren en forma secuencial. Permanecen conectadas por puentes citoplasmáticos y suceden las divisiones mitóticas y meióticas. Cada asociación celular se considera una etapa de un proceso cíclico. La serie de etapas que hay constituye un ciclo del epitelio seminífero. En el ciclo del epitelio seminífero humano se han podido definir 6 estadios celulares. Ondas del epitelio seminífero. Estas describen la distribución de los patrones de asociación celular en todo el túbulo. En el epitelio humano no hay ondas y la organización de los espermatógenos es al azar. Existe una distribución en parcelas que no se extienden en la circunferencia del túbulo y no están en secuencia. Células de Sertoli constituyen el verdadero epitelio del túbulo seminífero. Cilíndricas, no se dividen apoyadas en una lámina basal, contiene un RL extenso y poseen muchas mitocondrias, al igual que aparato de Golgi. Citoesqueleto. Este contiene microtúbulos que son abundantes y predominantes, nucleados en la periferia, con su extremo negativo al vértice y su extremo positivo a la base de la célula. También filamentos intermedios. Este componente es su componente principal. Contienen vitamina, rodea y separa el núcleo de otros orgánulos citoplasmáticos. Y por último, filamentos de actina debajo de la membrana plasmática y refuerzan y estabilizan. Su núcleo suele ser ovoide, tiene una esotadura profunda y puede estar en la porción basal de la célula cercana de la membrana basal. Componentes citoplasmáticos. Cisterna aplanada del RL, paralela a la membrana, haces de filamentos de actina entre las cisternas del RL y membranas plasmáticas. Unión por complejo de unión de células de Sertoli.
Es hermética, forma la barrera hematotesticular y esta aísla las células germinativas haploides. Conductos intratesticulares. Poseen un solo ciclo apical y pocas microvellosidades, tapizados solo por células de Sertoli. El epidimo es una estructura con forma de semeluna que está apoyada sobre la superficie superior y posterior del testículo. Mide más o menos 7.5 centímetros de longitud y está compuesto por los conductos eferentes y el conducto del epidimo, junto con los vasos sanguíneos, el músculo liso y las coberturas del tejido conjuntivo asociado. El conducto de este es un tubo muy enrollado que mide de 4 metros a 6 metros de longitud. En el epidimo se describe una cabeza, un cuerpo y una cola. Los conductos eferentes ocupan la cabeza y el conducto del epidimo ocupa el cuerpo y la cola. Los espermatozoides nuevos que entran en el epidimo son provenientes del testículo que maduran durante su paso largo. El conducto deferente es un tubo con forma de espiral que transporta los espermatozoides afuera de los testículos. También se le llama conducto espermático y conducto testicular. Es una continuación directa de la cola posterior del testículo cerca de los vasos y los venas testiculares. Glándulas sexuales accesorias. Las vesículas seminales son un par de glándulas tubulares ubicadas en la pared posterior de la vejiga urinaria paralela a la ampolla de los conductos deferentes. Tiene una unión secretoria de la morfología de las vesículas seminales, están bajo el control de la testosterona. Próstata. Es la glándula sexual accesoria más grande del sistema genital masculino. Su forma y su tamaño se puede comparar a la de una nuez. Su función principal consiste en secretar un líquido claro levemente alcalino, el que contribuye a la composición del semen. Esta está compuesta de 30 a 50 glándulas túbulo-alveolares dispuestas en 3 capas concéntricas: una capa mucosa, una interna, una submucosa intermedia y una capa periférica que contiene las glándulas prostáticas principales. El semen. El semen contiene un líquido con espermatozoides del testículo y son productos de la secreción del epidimio del conducto deferente de la próstata. El promedio de volumen de una eyaculación normal es de unos 3 a 5 milímetros. El pene. El pene está compuesto principalmente por 2 masas dorsales de tejido eréctil, un cuerpo cavernoso y una masa ventral del mismo tejido. Un cuerpo esponjoso y en el que está incluido el segmento esponjoso de la uretra.